Estábamos queriendo ser extremadamente puntuales. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta conferencia magistral de Jorge Dubati. Para quienes no lo conozcan, Jorge es uno de los investigadores teatrales más importantes de Latinoamérica. Es, para mí, el filósofo de la praxis teatral por excelencia. Una amiga. Es verdad, pero nadie me pagó. Es una amiga, Y encontrarán que es un docente nato y un gran contador de historias. Estoy segura que quienes pudieron venir al seminario del lunes, el martes y el miércoles descubrirán acá formas de profundizar en algunas de las cosas que se tocaron en esos días, y quienes no pudieron estar en el seminario tendrán suficiente material como para después seguir alimentándose de esto que me parece ha resultado un tema esencial, que es cómo pensamos lo que hacemos desde la práctica artística, también como construcción de conocimiento. Siento que finalmente es una de las maneras en las que como comunidad podemos empoderarnos, entender que también producimos saberes y que esos saberes son singulares, son maravillosos y solamente podemos serlos nosotros. Entonces, no me extiendo más que hacer un pequeño comercial. El día de mañana a las 12 del día en este mismo espacio habrá una charla entre Jorge y Teatro Petra. Fabio Rubiano y Marcela Valencia van a estar acá para hablar de lo que ha sido durante 35 años el proceso de este grupo colombiano, que además vienen a probar cómo es que algo que de repente suena difícil, esta creación en grupo, sigue potente, sigue constante, sigue de pie. Entonces los invito muchísimo a venir a escuchar esa charla y quizá terminando esta conferencia o el día de mañana podrán ir a ver su obra Historia Patria, entre paréntesis, no oficial. Con eso los dejo con Jorge Dubati, para quien les pido un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por si alguno no lo sabe, va a estar en el Covarrubias. Acá la obra a las 20, digo, si alguno quiere salir de acá, ir para allá, creo que estaría muy bueno, Bueno, a mí me gustaría decirles que tengo cierta debilidad por un género que es el género de la autoentrevista. Género que sugiero que practiquen en sus casas. Es un género muy interesante porque me ha pasado que me han hecho muchas entrevistas de pronto y nadie me preguntaba lo que yo quería que me preguntaran. Entonces yo dije, ¿por qué no me lo pregunto yo directamente, ¿no? Y después descubrí que hay una larguísima tradición del género de autoentrevista, ¿no? Donde uno se coloca en una especie de lugar un poco psicótico, escindido, ¿no? Y de pronto sos el entrevistador y sos el que contesta la entrevista. Digamos, yo este movimiento no lo voy a hacer, no se preocupen, pero sí se van a dar cuenta que esto es así. Digamos, las preguntas me las formulé yo y yo las estoy al mismo tiempo contestando. Y lo que más me gustaría decir es que son preguntas muy vinculadas a algo que me pasa como investigador, como académico, como profesor de la universidad. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años. Ingresé como docente en el año cuando tenía 19 años, tengo 56 años, hace un montón de años, tengo antigüedad para tirar al techo, como quien dice, me pasa muchísimo que empieza a aparecer dentro del campo de las artes una producción de literatura académica que es las tesinas, las tesis, las monografías, digamos, y que en muchos de los casos los que producen esa literatura son artistas, ¿no? Entonces, algo que no podíamos hacer en la universidad antes era lo que se llamaba la autoobservación. ¿Qué sería la autoobservación? Un artista que pueda hablar de sus propios procesos, por ejemplo, o que pueda hablar de su universo artístico, de su universo de creación, ¿no? La Universidad de Buenos Aires empieza en los últimos años, dichosamente, a descubrir que hay otro rol para el lugar del arte. Por ejemplo, le da el honoris causa al dramaturgo Mauricio Cartún, le da el honoris causa al cineasta
y cantante Leonardo Fabio, le da el honoris causa a Lelutier, no sé si los conocen a Lelutier, es un grupo de músicos, humoristas muy bueno. Es decir, darle el honoris causa sería, usted sería el equivalente a un doctor, pero desde su práctica específica, ¿no? Y al mismo tiempo que proliferan estas monografías y las tesis, y realmente son muchísimas ya, hasta yo he perdido la cuenta, lo que aparece como algo muy raro es la actitud de quienes la producen, muchas veces con una cuestión de resistencia, ¿no? Por ejemplo, el otro día defendió una tesis una actriz muy buena, hablando de la autoobservación de sus procesos. Y cuando yo le digo, mira, es una belleza la tesis que escribiste, solamente la podría escribir una actriz, porque está todo el mundo sensible del lugar del actor, y le digo, bueno, ahora vamos a hacer el doctorado, era una tesis de maestría, ¿no? Y me dice, no, me dice, ni loca sigo con esto, ¿no? La sensación de, fue un esfuerzo, fue mucho trabajo, a mí no me jodan más, yo ya tengo el título, ¿no? Como diciendo, este esfuerzo yo no lo hago de nuevo, ni loca sería, ¿no? Entonces, yo por dentro pensaba, si le pasa esto, es, en primer lugar, porque no estaba integrada la investigación a su vida cotidiana, digamos. Es un hiato, ¿no? Como diciendo, bueno, yo era actriz hasta acá y ahora voy a hacer investigación, ¿no? Y ahí hay algo que no está bien, porque evidentemente ella fue investigadora, por lo que la conozco, toda su vida. Y por otro lado, yo le decía, mirá, vos escribirías la tesis de doctorado, como decía recién Mariana, que solamente vos podrías escribir, porque nadie más podría escribir esa tesis, ¿no? De la misma manera que la tesis de maestría que escribió, no la podría haber escrito otra persona que ella, ¿no? Justamente yo voy a terminar diciendo esto, ¿no? Una muy buena pregunta que yo me hacía es, ¿por qué razón los artistas deberían hacer el esfuerzo de producir pensamiento, de producir, entre otras cosas, no solo pensamiento, sino también ciencias del arte, ¿no? Entonces, inventamos una categoría que estuvimos dedicándole varios días aquí en esta sala y después 2 días más en el CUT, que es la categoría de artista investigador, ¿no? Le llamamos artista investigador a el artista que produce conocimiento desde la praxis, desde el hacer. Es el tipo que hace y piensa lo que hace, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije 10 preguntas que me gustaría responderme en relación al vínculo entre teatro y producción de conocimiento, ¿no? Las podríamos poner. Muchísimas gracias. Y fíjense, la primera sería, ¿el teatro produce conocimiento? Yo siempre me pregunté, ¿para qué vamos al teatro? ¿Vamos a divertirnos? ¿Vamos a pasar el rato? Digamos, o entre otras cosas, vamos al teatro porque si no nos morimos, en mi caso, yo necesito ir al teatro. Me doy cuenta porque cuando me voy de vacaciones, me voy a un pueblito muy chiquito que no tiene prácticamente teatro y llega un momento que tengo un síndrome de abstinencia muy extraño, como que me está faltando algo y mi mujer me dice, mira, nos tomamos un colectivo, nos vamos a Mar del Plata, que ahí hay como 21 salas de teatro independiente, 18 salas de teatro comercial y veo teatro y es como una relajación impresionante, ¿no? Es decir, evidentemente el teatro pasa por nuestra existencia, no solo por lo que llamaríamos la diversión, pero también el teatro tiene esta cosa de la producción de conocimiento. A mí me parece sumamente interesante lo que dicen muchos investigadores que son teatreros, ¿no? O que piensan la literatura o las artes y opinan que también el arte produce conocimiento, ¿no? Por ejemplo, un caso es el de Umberto Eco, ¿no? Que dice que las estructuras del teatro serían metáforas de formas de entender el universo, ¿no? De formas de relacionarse con el mundo. Otro caso es Alain Badiou, el gran filósofo, que además es dramaturgo, no sé si lo conocen, es el que dice esa frase increíble que es el teatro piensa, dice, ¿no? Y dice, no es que el teatro difunda ideas
sino que el teatro inventa sus propias ideas. El teatro construye sus propias ideas, dice Alain Badiou, ¿no? O, por ejemplo, una frase que ustedes me han escuchado si hicieron el seminario, que es el teatro sabe, o el teatro teatra del gran, genial maestro Mauricio Cartún, ¿no? Es decir, nosotros podríamos decir que el teatro produce conocimiento de muchas maneras, ¿eh? Y hay algo que nosotros podríamos decir que es que no solo produce conocimiento sobre teatro, que sería lo esperable, sino que produce conocimiento sobre el mundo, ¿eh? A mí hay algo que me fascina cuando hablo con los artistas, en Buenos Aires, que es mi ciudad de pertenencia, digamos, de trabajo. Por ejemplo, cuando voy a la cancha con un teatrero, o cuando, no sé, vamos a un mitin político, o cuando hacemos otra cosa que no es teatro, cómo ellos tienen la capacidad desde la mirada teatral de relacionarse con el mundo, de construir conocimiento sobre el mundo. ¿Se entendió? Es decir, cuando uno dice el teatro produce conocimiento, por supuesto, no solamente sobre teatro, sino también sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la cultura, sobre la contemporaneidad, ¿no? Yo en la escuela de espectadores, yo dirijo una escuela de espectadores en Buenos Aires, que tengo 340 alumnos, una lista de espera como de 1.500 alumnos que quieren entrar y yo no tengo lugar para que entren. Y yo lo que siempre estoy observando es que entender las estructuras teatrales es, entre otras cosas, entender los desafíos, las coordenadas, los planteamientos que nos está haciendo la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, primera pregunta que me gustaría contestar, ¿el teatro produce conocimiento? Por supuesto que produce conocimiento. Y la segunda pregunta sería, ¿y cómo produce conocimiento? Y acá yo diría que produce conocimiento de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, produce conocimiento en el trabajo, en lo que llamaríamos los procesos. Es decir, produce conocimiento en la búsqueda, la investigación para poder llegar a una obra. Llamémoslo los ensayos, pero todo el mundo que implicaría el proceso para poder llegar a construir una obra. Luego produce conocimiento en la obra misma. Es decir, en la obra hay conocimiento, tanto en las dramaturgias como en los acontecimientos escénicos, como en las formas de asociación para poder llevar adelante esos acontecimientos. Ahí también hay formas de conocimiento. Pero no se queda ahí, o sea, por un lado los procesos, por otro lado las obras, digamos. También el teatro produce conocimiento, digamos, reflexionando sobre las obras, los procesos y las proyecciones a futuro. Es decir, yo, por ejemplo, me encuentro con un teatrero y le digo, che, ¿cómo fue la experiencia de... por ejemplo, hoy me pasó una cosa maravillosa, ¿no? Venía en la combi hacia acá, me traía el FITU, la cátedra UNAM, la cátedra Berman, perdón, me traía para acá y me dicen, tenemos que pasar por la Casa Caracol porque suben los chicos de Oaxaca, los que están haciendo el espectáculo. Yo dije, gracias Dios por esta posibilidad de hablar con los pibes, ¿no? Entonces me empiezan a subir los chicos, les digo, felicitaciones, la verdad, lo de anoche, ¿no? El espectáculo, no sé si lo pudieron ver, los niños aparecen filmados y después suben a escena y además vieron la obra. Y empiezo a charlar con ellos, ¿no? Y digo, che, ¿cómo hicieron la obra, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los niños me dice que él va a ser actor, por ejemplo, que ya tomó la decisión de ser actor porque le pasó algo muy interesante y es que cuando se subió al escenario sintió algo que quiere volver a sentir. No sé si me explico, ¿no? Bueno, ahí está produciendo conocimiento, ¿no? En otro momento, otro me dice, véngase a la tarde que hacemos, mañana a la tarde que hacemos Alina, la obra en la que está basado el espectáculo. Y yo le digo, ¿qué es Alina? Y el chiquito, no sé cuántos años tiene, como con mucha
con mucha violencia, tiene 10 años, no sé si me explico, me empieza a explicar Alina y yo agarro y digo, che, y ¿cómo se vieron cuando se vieron proyectados en la sala, ¿cómo se llama? Juan Ruiz de Alarcón? A ver, los pibitos chiquititos, no sé si los han visto, aunque sea en foto, empezaron a producir conocimiento. Imagínense lo que va a hacer cuando sean adultos esos pibes, produciendo conocimiento sobre su campo de experiencia en el teatro. Entonces, el teatro produce conocimiento por lo menos a través del trabajo, a través de las obras, a través del pensamiento sobre las obras y el trabajo. Y también hay otra cuarta forma que tendría que ver con esto que involucra a la universidad, ¿no? Que es esto de, supongamos, yo soy actriz egresada del CUT, o mejor dicho, para egresar del CUT tengo que hacer un informe, o tengo que hacer una, ¿cómo se llama? Una tesina, o tengo que hacer una tesis, o un artículo, por ejemplo, hablando sobre mis procesos de investigación, ¿no? Esa nueva literatura, vieron que antes nosotros pensábamos la literatura del teatro como la dramaturgia, no sé si me explico. Y hoy decimos que las literaturas del teatro son no solo las dramaturgias, sino también los cuadernos de bitácora, los ensayos que se escriben, las libretas de almacén del artista, las entrevistas que le hacen, y, entre otras cosas, las tesinas, las monografías, los capítulos, entre otras cosas, para egresar por ejemplo, de la carrera universitaria, ¿no? Entonces, acá aparecería una cuarta forma de producción del teatro, digamos, de producción de conocimiento. Una, decíamos, son los procesos, otra, las obras, otra, el pensamiento sobre los procesos, las obras y las proyecciones, y la cuarta es lo que nosotros llamaríamos ciencias del teatro. Es muy importante que nosotros reconozcamos esta expresión. Fíjense, el malentendido sería, ¿qué? ¿Vos querés decir que el teatro es una ciencia? No. Lo que yo quiero decir es que se puede producir discurso científico sobre el teatro. ¿Y qué sería en este caso el discurso científico? Por ejemplo, el universitario. Sería un discurso sistemático, fundamentado, crítico, o sea, autocrítico, sensible, pero al mismo tiempo muy riguroso, y validado por una comunidad de especialistas. Es decir, las tesinas, las tesis, las monografías, los capítulos que escribimos para, por ejemplo, entender el teatro dentro de la universidad. ¿Se nota la diferencia entre un artista que dice, digamos, sus pareceres subjetivos a un artista que va a producir un tipo de literatura que va a ser sometida a validación por un grupo de especialistas? Es muy diferente, porque va a tener, digamos, es otra forma discursiva. Pero yo digo, los artistas son los únicos que pueden producir, lo decía Mariana antes, esa forma discursiva. Nosotros la llamamos ciencias del teatro. A mí me encanta porque acá aparece un tema muy interesante y lo voy a explicar muy cortito porque tenemos que irnos a Petra, pero digamos, las ciencias del teatro son un campo específico. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tomamos solamente préstamos de otros campos científicos. Vieron que nosotros podríamos, digamos, graficar las ciencias del teatro como un círculo donde habría el campo de las ciencias del teatro, digamos, o las ciencias del arte, para hacerlo más extensivo. Ahora, hay una zona de superposición con otros campos científicos. Digamos, hay una zona común. Por ejemplo, uno puede decir que tenemos en común entre las ciencias del teatro y las ciencias sociales. Hay un campo común. Por ejemplo,
Una materia como sociología del teatro, obviamente, está con una pata en la ciencia del arte y con una pata en la sociología, ¿no? O una materia como antropología del teatro tiene una pata acá y una pata acá, ¿se entendió? Ciencias naturales, por ejemplo, el estudio de la anatomía del cuerpo de los actores, ciencias exactas, ciencias de la educación, o, no sé, ayúdenme, ciencias, ponele, políticas, ciencias políticas. Es decir, el campo de las ciencias del arte tiene una zona de superposición con las ciencias con otras ciencias, pero al mismo tiempo tiene un corazón, una zona central que no se superpone. Esto quiere decir que hay un conjunto de problemas en la ciencia del teatro con los que solo se mete la ciencia del teatro. A ver, ¿me permiten un ejemplo? Porque creo que esto es muy interesante. Digo, nosotros somos los que tenemos que hacer ciencias del teatro. Ahora voy a llegar ahí. Es otra de las preguntas. Una pregunta que me voy a hacer después. ¿Qué obligación tiene un artista de hacer ciencia del teatro? ¿No? Pero digo, por ejemplo, un sociólogo me puede explicar por qué Mozart era burgués o cómo estaba compuesto el público de Mozart, a qué clase social pertenecía. O si analiza la flauta mágica, ¿se acuerdan? El Singspiel, flauta mágica, me puede analizar, por ejemplo, que hay representación interna de la masonería, de las clases sociales de la época, del vínculo con el emperador, digamos, de las formas de producción. Eso un sociólogo lo puede hacer. Ahora, si yo le digo al sociólogo, che, con lo que estudiaste en la Facu, ¿por qué no me explicás cómo está compuesta el área de la Reina de la Noche? ¿Se acuerdan del área de la Reina de la Noche? Perdón, lo hago cortito para que la saquen. ¿Se acuerdan? No me sale muy bien, digamos. Un poquito mejor que a la famosa Florence Foster Jenkins, conocida como la asesina de Mozart, pero un poquito mejor y no tan bien como a, no sé, a otros cantantes. Pero lo que quiero decir con esto es, decime cómo está armada la ópera, decime qué relaciones tiene esa área con la historia de la composición de las áreas en la tradición de la ópera italiana, la ópera francesa y la ópera alemana. El sociólogo me va a decir, no es mi campo. ¿Y de quién es ese campo? De nosotros, de las ciencias del arte, de las ciencias del teatro. En el mejor de los casos, el sociólogo me va a decir, che, ¿conocés un curso donde yo pueda investigar todo esto? Yo le diría, mira, hacé la carrera de artes y ahí vas a ver qué buen puente que vas a poder establecer entre lo que sería el corazón de las ciencias del teatro y los saberes de las ciencias sociales. ¿Se entendió? Fíjense qué cosa tan interesante, porque uno dice la creatividad, por ejemplo. La pregunta por cómo trabaja un artista, cómo produce un artista. A mí me encanta porque uno podría agarrar y decir, bueno, Beethoven escribió sus grandes sonatas para piano porque era burgués. Y yo digo, mirá, yo conozco un montón de burgueses que no te escribirían ni el arroz con leche, no sé si me explico. Entonces, no sería una explicación por el lado estrictamente o solo social, sino que necesitaríamos otro tipo de explicación que vendría del campo específico de las singularidades de las artes o, en este caso, de lo que llamamos el teatro, ¿no? Entonces, podemos hacer una representación de por qué hablamos de ciencias del teatro, ¿no? Porque si volvemos a hacer esta representación, ¿no? Que sería el campo de las ciencias del teatro, encontramos una enorme cantidad de disciplinas científicas que se superponen, se dialogan, se conectan. Por ejemplo, ayúdenme, semiótica del teatro, historia del teatro, antropología teatral, sociología del teatro, psicología del teatro, archivística, ecdótica, hermenéutica, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, ¿cómo produce conocimiento el teatro, no? La segunda pregunta, lo produce preguntándole al teatro cosas
y produciendo un discurso que no es un discurso meramente subjetivo como el del ensayo, sino un discurso, insisto, riguroso, sistemático, sensible, crítico. El ensayo no tiene un discurso crítico, el ensayo tiene un discurso afirmativo, pero no es crítico, no se está preguntando, no se está autocuestionando, y al mismo tiempo validado por una comunidad de especialistas, ¿no? Entonces, repetimos, terminamos. La segunda pregunta. El teatro produce conocimiento a través del trabajo, lo que dice Marx, ¿no? Lo que dice esa frase de Marx que es muy, muy perturbadora, que dice, el teatro es trabajo humano. Si no hay alguien que se ponga a trabajar, no hay teatro, dice, ¿no? Luego en las estructuras teatrales, en las obras, en los acontecimientos, luego en la reflexión sobre los procesos y los acontecimientos y sus proyecciones, y finalmente en esta cosa que llamaríamos ciencias del teatro. Entonces, acá tenemos un tema muy interesante que es, ¿teatro y ciencia son o no opuestos? El otro día tuvimos en el seminario una exposición brillante de Alberto Villarreal, donde decía, no tienen nada que ver, ¿no? Es más, cada cosa que diga la ciencia sobre el teatro hay que hacerla mierda. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Y uno dice, no estoy seguro que sea así. El teatro no es opuesto a la ciencia, porque se puede producir un discurso sistemático, riguroso, fundamentado, crítico, sensible y validado por una comunidad de expertos sobre los fenómenos teatrales. Y, oh sorpresa, ese discurso lo pueden producir personas que son artistas. Y es más, esas personas son las que más saben de la experiencia teatral, porque son las personas que, los artistas, están todo el tiempo metidos en el hacer. Ponele, se levantan a las 8 de la mañana y se acuestan a las 12, de 8 a 12 pensando en este tema, ¿no? Y después se van a dormir y de 12 a 8 sueñan con estos temas, no sé si me explico. A mí me pasó un gran director argentino, Ricardo Bartís, que me tocó una vez estar en un festival con él y estábamos en el mismo hotel, yo me levanto 8 de la mañana para decir, a mí me gusta desayunar tranquilo, no sé si me explico, y me encuentro con Bartís entonces digo, ¿me puedo sentar, maestro? Sentate, dale, sentate. Y de pronto empieza, 8 de la mañana, Dice, ¿vos te diste cuenta ayer lo que pasó con tal espectáculo? Porque la producción de esto, con esto, la otra cosa, y la proletarización del actor, y yo digo, Bartís, dejate de joder, son las 8, digamos. Pará un poquito, el tipo está produciendo pensamiento todo el tiempo, y es más, yo estoy seguro que en cualquier momento dice, anoche soñé con que encontrábamos un modelo de no proletarización actoral, y yo digo, bueno, basta, me voy a otra mesa, viejo. A ver, entonces, teatro y ciencia no son opuestos. Podemos tener una posición pesimista, como por ejemplo la que ayer mostraba Alberto, ¿no? O hay muchas posiciones pesimistas. Hay gente, por ejemplo, que te dice, no, el teatro se hace, pero no se piensa. Y es más, el pensamiento me debilita, me quita intuición, me quita misterio, ¿no? O hay gente que agarra y te dice, sí, bueno, podría ser. Y hay otros que vienen y te dicen, no, sí, claro que sí. Mirá, fíjate la tesis que acaba de defender esta actriz en la ciudad de Buenos Aires, o el trabajo que hizo para la UNAM, el cantante, ¿se acuerdan este cantante maravilloso de la obra de Claudio Valdés Curi? Y de Monstruos y Prodigios, un chico castrado químicamente que se puso a investigar y a producir sobre música de Castrati, no sé si lo ubican, un espectáculo mexicano que a mí me partió la cabeza, yo hice mucho para que fuera a Buenos Aires, fue a Buenos Aires y mató directamente en Buenos Aires. Me acuerdo que ese año del Festival Internacional, en las crónicas decían, las dos mejores cosas del Festival Internacional fueron Ariam Nushkin con Les Éphémères y de Monstruos y Prodigios. Bueno, este muchacho produce una literatura sobre esa música, digamos, ¿no? Una literatura científica, universitaria, no sé si me explico.
Entonces, está de un lado el que niega y está de otro lado el que dice, no, se puede hacer esa producción. El pesimismo estaría encarnado en Barnett Newman, por ejemplo, este gran pintor norteamericano del expresionismo abstracto, el grupo de Rothko, digamos, ¿no? Que Barnett Newman tiene una frase, a mí yo en cuanto la leí, la agarré volando, porque el tipo dice, el artista es a la ciencia lo que los pajaritos a la ornitología, dice, ¿no? No conozco ningún pajarito que escriba tratados de ornitología, dice, ¿no? Vos decís, mirá, la verdad está bueno que digas esto, si a vos te sirve, dale, pero la verdad no es así, porque conocemos muchos artistas que producen una literatura científica única. ¿Qué quiero decir única? Que solamente ellos la van a poder producir. Que no la va a poder producir ni un filólogo, ni un psicoanalista, ni un arquitecto, sino alguien, por ejemplo, que está vinculado al mundo de la actuación, de la dirección, del empresariado, porque no sería solo el artista, actor, director, ¿no? Vestuarista, sino también el crítico, el espectador, el empresario, etc. Y por supuesto, el que dice que no son opuestos es el que dice que tenemos un futuro maravilloso de complementariedad entre la ciencia y las producciones artísticas. Bueno, paso a la cuarta, ¿no? Y es una buena pregunta. A mí me encanta cuando vos te encontrás con un físico o te encontrás con un, no sé, con un matemático o te encontrás con un ingeniero, digamos ciencias duras, no sé si me explico, que te dicen, no, che, ustedes no hacen ciencia, ustedes no hacen ciencia. Vieron que muchas veces se fundamenta esto en, por ejemplo, no darle presupuestos. Por ejemplo, en el gobierno de Macri, un desastre, le sacaron los subsidios a las ciencias sociales y a las ciencias del arte porque decían que verdaderamente las ciencias eran las ciencias duras, que había que poner el exiguo presupuesto recortado que habían ofrecido, había que ponerlo a la matemática, la ingeniería, la física, digamos, las ciencias duras, no las ciencias blandas. ¿Qué serían las ciencias blandas en principio? Donde entraría las ciencias del teatro, las ciencias del arte, serían aquellas ciencias que pueden producir, insisto, discursos rigurosos, sistemáticos, fundamentados, críticos, sensibles y validados por una comunidad de expertos sobre determinados fenómenos artísticos. Es decir, las ciencias blandas tienen tanto derecho de existencia y son tan o más importantes que las ciencias duras. Digamos, tenemos que abandonar esa idea de que ciencia solamente sería la rigurosidad matemática o el cálculo de ingeniería o el estudio del carbono mezclado con, no sé, el potasio, ¿no? Entonces, uno dice, ¿son realmente ciencias las ciencias blandas? Recontra son ciencias, por supuesto que son ciencias, pero ciencias con una dinámica, un principio de verificación, un concepto de verdad, un discurso y métodos diferentes a los de las ciencias duras. ¿Estamos de acuerdo? Después discutimos. Ahora, enseguidita, porque se va el tiempo. Yo prometo que a las 7 termino. Bueno, la 5. ¿Todo artista teatral puede hacer ciencias del teatro? A mí me encanta esa pregunta, porque no hay duda que todo artista teatral puede hacer obras, todo artista teatral puede hacer procesos, todo artista teatral puede escribir ensayos, que serían discursos subjetivos, pero no todo artista teatral puede hacer ciencias del teatro, o sí puede hacer ciencias del teatro. A mí hay algo que me fascina en esto y es que, mirá, si el artista está dispuesto, por ejemplo, a través de la universidad, a adquirir determinados saberes discursivos, puede hacer ciencia del teatro perfectamente. Esta cosa de, no, soy actriz, no puedo escribir una tesis, por favor.
O esto de, suponete, ¿cómo se llama? Soy un empresario de teatro, ¿cómo voy a escribir una tesis doctoral? Bueno, a ver, eso ya está en el pasado, digamos, ¿no? A mí me parece muy interesante esta cuestión porque yo diría, todo artista teatral que esté dispuesto a formarse, por ejemplo, a través de la universidad, digamos, en todo el mundo las universidades hoy están formando a los artistas académicamente. La historia mexicana en la relación entre arte y universidad es brutal, ¿no? Pero esto está pasando y es la gran preocupación en toda Latinoamérica, en Europa, en todas partes del mundo, ¿no? Que sería esta idea justamente de, un artista puede transformarse en un científico específico, digamos, en un intelectual específico. Bueno, yo contestaría, sí, si tiene ganas puede. La sexta, si podemos subir un poquito. Un científico no artista, ¿podría producir el mismo conocimiento que un artista sin ser artista? Es decir, por ejemplo, un sociólogo, ¿podría escribir los libros de Stanislavski, por ejemplo? O un psicoanalista, ¿podría escribir el libro que escribió esta actriz argentina sobre los procesos de autodirección? No, yo diría que no lo puede hacer. En el fondo estamos haciendo un juicio contrafáctico, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que no. ¿Por qué razón? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, las grandes producciones de los artistas investigadores, en su época nos damos cuenta que las características de esas producciones no podrían haber sido desarrolladas por un ingeniero, por ejemplo, por un sociólogo o por un especialista en hormigón armado, no sé si me explico, ¿no? Hay algo en ese sentido en el que uno dice, mira, estaría bueno que ese científico empiece a meterse en el mundo de la experiencia del arte, ya sea como espectador, por ejemplo, o como crítico, o como gestor, no sé, no hace falta que sea actor, director, etcétera, pero va a tener que estar vinculado al campo de experiencia, porque la ciencia del teatro serían ciencias fácticas, están relacionadas con acontecimientos, con cosas que pasan. Entonces, en principio podríamos decir, un científico no artista no podría producir ese mismo conocimiento. Y esto implica entonces, si vos no escribís, estamos perdiendo un discurso que deberíamos tener. Entonces, el punto séptimo, ¿ha cambiado en este sentido la relación entre teatro y universidad? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Y me parece que va a seguir cambiando en este aspecto, ¿no? Porque nosotros en los últimos años le decimos a los artistas, mira, vos también podés producir sobre tu campo de experiencia una literatura que podemos llamar científica que tendría estas determinadas características, ¿no? Entonces, cambió. Podemos hacer una historia de las relaciones entre teatro y universidad diferente. La octava, por favor, si lo podemos subir y ya aparecen todas. Dice, ¿por qué hay todavía tanta resistencia de los artistas teatrales a aceptarse como investigadores? Es un tema fabuloso. Yo hago programación en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? En una sala muy importante de Buenos Aires, que tiene 3 salas de teatro, y trabajo mucho con los artistas. Entonces, cuando le decimos, mira, vamos a hacer tal espectáculo, tu espectáculo, le digo, además de hacer el espectáculo, me encantaría que produzcas un insumo de investigación. Hay muchos teatreros que te miran como diciendo, no te entiendo, ¿no? Como, ¿de qué me estás hablando? Le digo, mira, me gustaría que hagas o un cuaderno de bitácora de la experiencia o una libreta de almacén donde anotes a lo bruto observaciones, o te podemos poner a un investigador para que charle con vos, o que escribas, por ejemplo, un trabajo sobre los problemas que tuviste para llegar a esta puesta en escena,
o por qué la hiciste, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante que sería, en ese momento me dice, no, pero a mí no me corresponde hacer eso. Eso lo tiene que hacer el crítico. Yo le digo, no, pará, estamos hablando de producir reflexión desde la propia praxis, no el crítico, sino vos, desde tu lugar o vos asociado con un investigador, ¿no? Yo creo que, ¿por qué todavía hay tanta resistencia? Primero, porque hay una tradición cultural que dice que el arte se hace y no se piensa. Realmente hay casos muy claros de esto, ¿no? A ver, el lugar que le daban a los teatreros en el pensamiento antiteatral, desde Platón en adelante, no sé si se acuerdan, Platón recomendando echar a los artistas de la República, o los padres de la Iglesia diciendo mejor que las mujeres no vayan al teatro porque se les entra el diablo por los ojos y terminan embarazadas, ¿no? Esto dicho por los padres de la Iglesia, ¿eh? A ver, lean San Ambrosio, San Jerónimo, tratados maravillosos que se llama Contra los espectáculos, por ejemplo, ¿no? O el horror que sienten ciertos sectores respecto de la feminización del varón en la actuación. ¿Se acuerdan de ese pensamiento antiteatral que era como las mujeres no actuaban en varias sociedades, el hombre se disfrazaba de mujer y parece que eso era tremendamente perturbador? O la idea de que el teatro era una degradación de la degradación, porque según las ideas platónicas, la realidad era una degradación de las ideas y el teatro, la representación, era una degradación de la degradación de las ideas. No sé si me explico, ¿no? Es decir, ahí se está escribiendo una historia del pensamiento antiteatral. ¿Qué sería el pensamiento antiteatral? La no consideración positiva de las prácticas teatrales en la sociedad. ¿Me permiten 2 ejemplos chiquititos, para que vean cómo esto está vivo hasta el día de hoy? Un grupo de Buenos Aires quiere hacer un espectáculo en el cementerio de la Recoleta. Un espectáculo que se llama Tertulia, ¿no? En el espectáculo se hacía luz y sonido, fundamentalmente, en las tumbas. La Recoleta sería el cementerio donde están las grandes familias patricias, muchos de los próceres, ¿no? Por ejemplo, no sé, están las familias fundadoras de la Argentina aristocrática, por decirlo así. Entonces, cuando se enteran los dueños de las tumbas en el cementerio, agarran y dicen, no, ¿cómo van a permitir esto? Los artistas son irreverentes, los artistas le faltan el respeto a los muertos. Fue impresionante, salió un libro ahora para hablar de esto, cómo los dueños de las tumbas se las ingeniaron para sabotear el espectáculo. Metieron un recurso de amparo, el espectáculo no se pudo hacer, después sí se pudo hacer, pero en condiciones muy precarias porque no hubo tiempo de producirlo, etc. Entonces, ese es un ejemplo de pensamiento antiteatral. Por ejemplo, otra forma de pensamiento antiteatral. En la escuela de espectadores, yo tengo una alumna que le encanta ir al teatro, ¿no? Una de las alumnas que más va al teatro, y es la mamá de una gran actriz de teatro y de cine en Argentina. Yo voy a ver una película donde esta chica actúa y le digo no digo el nombre mejor, le digo a la mamá, que mi alumna de la escuela, che, qué bien actúa tu hija, la verdad, decile por favor, mandale mi admiración porque me encantó el laburo que hace. Dice, ay sí, está bárbara, pero no sabés lo que fue cuando nos dijo a mí y a mi marido que iba a ser actriz. Digo, no me digas, vos que te gusta tanto el teatro. Es que una cosa es que te guste el teatro y otra tener una hija actriz, me dice. No sé si me explico. Yo digo, no lo puedo creer. Otro ejemplo, cortito, digo, para que vean cómo esto está vivo hoy, ¿no? Estoy explicando pensamiento antiteatral en la Universidad de Rosario y termina la clase y viene una chica, una alumna, y me dice, profesor, la próxima le voy a traer el expediente de divorcio, de juicio de divorcio que me está haciendo mi marido en este momento. Digo, no entiendo.
No, ¿qué tiene que ver esto? Dice, mire, yo se lo traigo y usted léalo. Me trae el expediente, un montón de páginas así, y la justificación de por qué el tipo se quería divorciar es porque ella era actriz. No sé si me explico. Claro, no, la justificación era, no sé qué hacen los ensayos, a la noche no está en casa porque ¿no? Es un mal ejemplo para los niños, no sé si me explico. En una palabra, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué todavía hay tanta resistencia de los artistas teatrales a reconocerse como investigadores? Porque durante siglos no se los ha reconocido. A ver, los artistas no eran enterrados en Camposanto, eran enterrados fuera de Camposanto. Los artistas aparecían cuando se hacían las cosmovisiones de estructura del universo, en la última parte, arriba estaba Dios. Después de Dios estaba el rey, después la iglesia, después la nobleza, ¿no? Estoy hablando de tapices, por ejemplo, del siglo XVIII, ¿no? Y el último orejón del tarro eran los mendigos, los músicos y los histriones. No sé si me explico. Es decir, hay una cultura que ha desvalorizado fuertemente desde distintos sectores el lugar del artista como un intelectual, como un pensador, como un generador de conocimiento, lo que llamaríamos un artista investigador, ¿no? Otra razón posible es que no advierta que el teatro produce conocimiento, etcétera. La verdad que son muchas razones y por una cuestión de tiempo voy a dejarlo ahí. Pero una pregunta sería, ¿cómo vencemos esta resistencia? ¿Cómo le hacemos tomar conciencia y empoderamiento al artista para que empiece a asumirse como un productor de conocimiento único en el trabajo, en las obras, en la reflexión sobre el trabajo y las obras y en la posibilidad de las ciencias del teatro, ¿no? ¿Qué debería hacer un artista para empoderarse como artista e investigador? Pregunta que me encanta, ¿no? En primer lugar, desinhibir esa tradición. Agarrar y decir, no, yo tengo capacidad de producir conocimiento, yo produzco conocimiento y un tipo de conocimiento particular. ¿Qué debería hacer también? Por ejemplo, asumir que puede tener un lugar en la universidad y asumir también que puede producir no solo investigación específica, sino también meta-investigación, o sea, investigación sobre la investigación, y también investigación aplicada. Fíjense qué interesante, los saberes que surgen del teatro son saberes que nos pueden servir para la salud, para la política, para la organización cultural, las industrias culturales, digamos, para una enorme cantidad de otros campos de aplicación. Por ejemplo, para el tema de la reconstitución de tejidos sociales. Vieron que cada vez hay más cantidad de producción de teoría sobre lo que llamaríamos el teatro como investigación aplicada, ¿no? No sé, yo por ejemplo creo profundamente que nosotros, los que nos dedicamos a pensar el teatro, podemos aportar, por ejemplo, muchísimo a la educación. Podemos aportar muchísimo a las políticas culturales, podemos aportar muchísimo a las terapias, múltiples terapias vinculadas con las prácticas teatrales. Es decir, no solamente sería una investigación encerrada en sí misma, sino que también es una investigación con un profundo volcarse socialmente, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos hoy las prácticas socio-territorializadas, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer un artista teatral? En primer lugar, yo diría desinhibir una tradición que lo ha negado como investigador, como productor de conocimiento. En segundo lugar, empoderarse de determinadas saberes, determinadas prácticas, por ejemplo las universitarias, ¿no? Para justamente asumirse en ese lugar. En tercer lugar, darse cuenta de que puede tener un ejercicio no solamente en el pensamiento abstracto, sino también en el pensamiento territorializado social. Insisto, en las políticas culturales, jurisprudencia, diseño de currícula educativa, diseño de políticas institucionales,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió más o menos a dónde va la cosa? Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar para que el artista se empodere de esas capacidades que en algunos casos no termina todavía de aceptar. Y la última pregunta es, ¿vale la pena que el artista teatral haga ese esfuerzo? Digamos, ¿por qué es un esfuerzo, no? ¿En qué sentido es un esfuerzo? Imagínate, además de hacer la obra, tenés que formarte para producir teoría, o tenés que hacer una carrera universitaria, o tenés que hacer una especialización. Bueno, yo digo, vale la pena porque si no lo hace, estaríamos perdiendo una literatura científica, teórica, que solamente ese artista puede producir, ¿no? Pensemos un caso absurdo, ¿no? Que sería Stanislavski, viene alguien y le dice, che, ¿por qué no escribís un poco sobre tus procesos de investigación, ¿no? Y dice, no, mucho laburo, la verdad, encima que tengo que trabajar haciendo la puesta en escena, ¿vos querés que encima pierda tiempo escribiendo? Yo ya tengo muchos problemas, o sea, no me dupliques el laburo, ¿no? Bueno, imagínense, si no tuviéramos hoy los libros de Stanislavski, por ejemplo, ¿no? O lo mismo podríamos decir de Peter Brook, o lo mismo, no sé, podríamos decir de Jan Kott, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando no solamente de los maestros artistas investigadores, sino también de investigadores artistas, ¿no? Que han producido unos libros realmente increíbles. Entonces, un poco la idea sería, vale la pena que ese artista haga el, comillas, esfuerzo por empoderarse, porque vamos a incorporar a nuestras literaturas un tipo de literatura que solamente podría producir él, que no la podría producir ningún otro sujeto de investigación, ¿no? Termino con la autoentrevista, si les parece, diciendo justamente esta idea del poder de la imagen del artista investigador, ¿no? El poder en el sentido multiplicador, que no tiene techo, digamos, ¿no? Y realmente siento que esa figura implica el reconocimiento no solamente de algo que está pasando en el presente, sino también de una tradición ancestral que tal vez antes no se reconocía, pero que estaba aconteciendo, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la tradición de, no sé, los textos de Sófocles, ¿no? Las teorías, digo, no solamente la dramaturgia, pasando por, no sé, los textos teóricos de Maquiavelo, dramaturgo, siguiendo por las preceptivas, pasando por los primeros tratados teóricos de actuación, como el de Diderot, ¿se acuerdan? La paradoja del comediante, siguiendo por la enorme cantidad de prácticas de artistas teatrales que empiezan a escribir, por ejemplo, ya de manera caudalosa en el siglo XIX, y ni hablar del siglo XX, ¿no? Porque tenemos una enorme cantidad de producción que no estamos reconociendo, ¿no? Termino con una cosita, que es que estamos haciendo en Perú, en ENSAD, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que trabaja con la idea del artista investigador, empoderando a sus alumnos del lugar del artista investigador. Estamos haciendo un libro sobre el artista investigador en Latinoamérica. Es decir, ¿quiénes son los teatreros que han escrito, por ejemplo, insumos teóricos sobre sus prácticas artísticas, ¿no? Y es fabuloso porque lo estamos haciendo con, por ejemplo, Didangui Kent está haciendo el capítulo de teatro de México, Juan Carlos Calderón el de Costa Rica, en Perú lo está haciendo Lucía Lora, etc. Y está apareciendo una masa de pensamiento que la verdad yo no la esperaba, sinceramente no la esperaba. Y termino con una cosa más y paro acá, juro que paro acá porque así tenemos tiempo para charlar un poquito, ida y vuelta, para discutir, que es que me pasó una cosa increíble el otro día. Yo lo venía leyendo a Tavira y leí un libro de él que me partió la cabeza,
que se llama El espectáculo invisible, ¿no? El otro día lo pude conocer y le digo, maestro, qué bueno su libro. La verdad, ese libro me sirvió muchísimo realmente para pensar muchas cosas, y si ustedes se fijan en mis libros, aparece citado por todos lados, ¿no? Y me dice, ¿vos tenés los otros libros? Le digo, no, no los tengo. ¿Cómo? ¿Hay otros? Sí, yo tengo como no sé cuántos libros, pero además muchos artículos sueltos. Le digo, no, no lo tengo. Lamentablemente me pongo ya a buscar. Vos fíjate, un tipo que adora la producción del artista investigador, yo pensé que él había escrito un solo libro, no sé si me explico. Y entonces me manda un mail y me dice, te mando un paquete con separatas y libros, y yo abro una caja así que me mandó fabulosa, con el discurso sobre Stanislavski para el ingreso a la Academia de las Artes, con el libro Hacer Teatro Hoy, con los prólogos que escribe a su propia dramaturgia. Leo una obra que trabaja mucho con los personajes mozartianos y veo que es una obra totalmente de discusión sobre el pensamiento teatral, ¿no? Entonces, hay algo también que me parece interesante, y cierro con esto, que es, estamos desconociendo la literatura ya existente y tenemos que salir a leerla, a conocerla y a pensarla. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y abrimos la discusión. ¿Alguna observación, pregunta, pelea, discusión, sugerencia? Dale, pasamos ya. No, bueno, felicitar al maestro Dubati, un gusto conocerlo, es la primera vez y encantado. Pues a pensar muchas cosas, me hiciste recordar muchos momentos. Soy profesor de teatro, Martín Valdés, profesor de teatro de bachillerato de la Prepa 4 de la UNAM. Ajá. Y comentando con los compañeros, pues sí, muchos no han hecho el esfuerzo para hacer esta tesis, este informe, este escrito que les posibilite titularse. Ya tienen tiempo, dice ahora sí, y no lo han logrado porque no han querido apropiarse de estos conocimientos científicos que los van a apoyar para realizar este escrito. Y bueno, otro momento que me hiciste recordar fue en un seminario de análisis y desarrollo de la enseñanza, reunido con profesores, compañeros de teatro. Decía alguien, bueno, presentó su trabajo, le hicimos algunos comentarios y se enojó. Y dice, bueno, que me diga alguien quién de aquí me puede decir cómo se da clases de teatro a nivel bachillerato. Claro, y le decimos, pues cualquiera, ¿no? A ver, ahí está lo crítico, ¿no? Ajá. El componente crítico de este discurso, que es que uno va a someter a crítica lo que hace, ¿no? Así es. A ver, ¿algo más querés agregar? Sí, que cualquiera, lo comentabas tú hace un rato, pues somos nosotros los hacedores, los profesores de teatro a nivel bachillerato, así como cualquier otro que realice este ejercicio, esta práctica docente, pues somos nosotros los que podríamos comentar acerca de nadie más, tú lo platicaste hace un rato, nadie más desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia y tenemos la obligación de hacerlo. De hacer este esfuerzo, porque ciertamente vale la pena. Estoy de acuerdo, muchas gracias. Y este es mi comentario. Buenísimo, te agradezco. Mira, yo lo que veo, ahí vamos. Yo lo que veo es que muchas veces está faltando una herramienta, llamémosla de tipo metodológica, por ejemplo, ¿no? Para poder hacerlo. Y entonces uno se siente perdido en la investigación, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que en los últimos años algunos de los libros más fascinantes de ciencias del teatro son los libros preparados para la pedagogía. Por ejemplo, los libros que han salido en una línea como la de formación en el canto, por ejemplo, los métodos de formación en el canto, ¿no? O los libros vinculados a la docencia en el aula para la formación en el canto. Los ejercicios, los fundamentos, qué es lo que hay que enseñar, qué es lo que no hay que enseñar. Cuando un docente arma programa de la materia,
está practicando ciencias del teatro, digamos, de manera más consciente, menos consciente, más refinada, menos refinada, pero ahí está poniendo en ejercicio, digamos, las grandes preguntas, algunas de las grandes preguntas científicas, que serían, ¿a quién voy a enseñar? ¿Qué le tengo que enseñar? ¿Cuáles son las viejas tradiciones? ¿Cuáles son las nuevas? ¿Qué debería ser lo prioritario? ¿Dónde están los fundamentos? ¿Cómo pienso el perfil? Bueno, eso... A veces uno piensa que hablar de ciencias del teatro es hablar de una cosa muy lejana, y en el fondo es algo muy cercano, que sería, digamos, pensar rigurosa, sistemática, fundamentada, crítica, sensiblemente y avalada por una comunidad, nuestras propias prácticas. Por eso yo te invito a escribirte un texto sobre cómo enseñás. Me parece muy importante eso, ¿no? Explicar, por ejemplo, lo que uno hace en el aula, y lo que uno no puede hacer en el aula y por qué no lo puede hacer en el aula, ¿no? Entre otras cosas, este fenómeno, por ejemplo, en Argentina se está escribiendo mucho sobre esto, los docentes empoderados, digamos, en la producción de un discurso sistemático, etcétera, sobre lo que se llama la fragmentación de la representación del concepto de teatro en el aula, ¿no? Suponete, a mí me gusta Beckett, pero no lo voy a dar porque, como docente, pienso que los padres se le van a quejar a la directora y la directora me va a decir, mejor damos Lope de Vega, digamos, ¿no? Es decir, claro, o Romeo y Julieta, pero de pronto agarra y dice, ojalá Romeo y Julieta, va a decir, mirá, se suicida un pibe, no, entonces no lo demos, ¿no? Digo, hay algo ahí bien interesante, ¿no? Que sería este empoderamiento del docente investigador de teatro respecto de sus propias prácticas, ¿no? Sí. ¿Dónde está el...? Ahí. Ah, espera, ya lo tiene él, después te lo pasamos. Dale, dale. Hola, vengo desde Chile. Ah, qué bueno. Primero, muchas gracias por toda la experiencia y conocimiento entregado. Me nace una pregunta respecto al objetivo de la producción de conocimiento. Sí. En Chile, hace un tiempo, en el mundo del teatro, estamos en aquella reflexión sobre este circuito cerrado y elitista que a veces se genera en el teatro, sobre el privilegio de lo académico, sobre lo teatral, la intelectualidad es lo mismo, y la producción de teatro para el teatro. Sí. En lo personal, soy parte de un grupo, Compañía de Teatro La Gritona, que estamos participando del festival, y una de las reflexiones que estamos haciendo es cómo romper este círculo cerrado teatral, claro, tan elitista, que resalta constantemente aquellos privilegios, tanto claro, económicos como culturales, en la producción. Cómo ocupar la producción de conocimiento para romper esas barreras y poder ayudar a través también de la teoría y de la investigación a acercar a la gente al teatro y no seguir en este círculo vicioso bien fome. Está muy bien. A ver, yo lo viví en carne propia esto. Cuando yo vengo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y cuando estudiaba, la sensación es que había muchos obstáculos para que uno pudiera llegar a recibirse o a ser incluido como investigador, ¿no? Ustedes saben que el poder se vuelve poder cuando genera excluidos. No sé si me explico. En el momento en que vos le decís a un alumno, vos aprobaste, vos no aprobaste, estás trabajando con una fuerte ratificación del poder. Entonces, yo lo que creo es que la única forma de romper esas estructuras es desde adentro de la universidad, generando una revolución en nuestras propias prácticas universitarias. Doy un ejemplo pequeño, perdón que me voy a poner como ejemplo porque es una de las cosas que más conozco, digamos. Me pasó que yo era académico, formado, digamos, en el grupo cerrado, ¿no? Estoy hablando de los años 80, finales de los 80 me recibo, y de golpe descubro que puedo relacionarme con el campo teatral. Y empiezo, por ejemplo, a hacer radio, y empiezo a conectarme con los teatreros. Y por supuesto, muchos compañeros me veían como sapo de otro pozo, no sé si me explico. Para los muchachos del campo teatral yo era el académico y para los académicos yo era el muchacho del campo teatral. Yo me banqué años como sapo de otro pozo. Y en un determinado momento el patito feo se transformó en una cosa buena, digamos, porque hoy
Hoy la gente viene y me dice, che, qué bárbaro, cómo vos sos académico y al mismo tiempo tenés un contacto con el campo teatral fabuloso. Lo que se veía como algo de mierda no es así. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante, que hoy la universidad está pensando de otra manera. Yo te hablo de la UBA, te hablo de la UNAM también. Digamos, que estemos acá reunidos es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Entonces, me parece, primero, que uno tiene que revolucionar sus propias prácticas desde adentro. Si yo me hacía el ofendido y decía, me cansé de ser sapo troposo, me voy de la facultad, yo no podía crear las condiciones de lo que hoy está pasando. Nosotros en Buenos Aires hablamos de artista-investigador. Artista-investigador. Hablamos de técnico investigador, hablamos de crítico investigador. No hace falta estar en el nivel superior del CONICET para ser investigador, digamos. Y muchas veces decimos, los productos producidos por un artista investigador desde el teatro independiente, por ejemplo, son muy superiores a un informe de un investigador superior de CONICET. Entonces, ahí me parece, contestando ya, digamos, creo que uno tiene que bancarse los procesos de transición. Tiene que bancarse dando batalla, por decir así, desde otros lugares, al principio de manera un poquito heroica, porque no sabes muy bien hacia dónde vas, pero de a poquito se va perfilando y se va armando, y creo que hoy, como decíamos en una de las preguntas, hay esa, ¿no? Cambió la relación entre teatro y universidad, cambió muchísimo, y hay que seguir por ahí. Por ejemplo, termino, una gran conquista. Los grandes centros de investigación científica de la Argentina te empiezan a reconocer como puntaje las prácticas artísticas. Por ejemplo, si vos escribiste un insumo de la historia de la escultura en la Argentina, vale tanto, pero si además haces escultura, también vale tanto. No sé si está claro. Empiezan a aparecer grillas específicas en los lugares donde uno inscribe sus investigaciones. Cuando yo empecé a investigar, el único lugar se llamaba Filología y Lingüística, no sé si me explico. Ahora apareció un campo ya más aproximado a nuestras necesidades, que sería lo más parecido a ciencias del arte, que sería justamente disciplinas vinculadas a lo artístico. No me va a evaluar un profesor de literatura, me va a evaluar un par, que es el que sabe que no alcanza solamente con leer, hay que ir mucho al teatro, hay que meterse en el acontecimiento, ¿no? A ver, antes a mí me preguntaban, ¿cuántas horas de lectura por semana? Que es una pregunta para hacerle a un tipo de científico. Yo en un momento dije, ¿por qué no me preguntan cuántas horas de teatro por semana? A mí, porque realmente está bueno que yo lea, indudable, tengo que leer mucho, pero tal vez el lugar donde yo más tendría que estar es en el barro del acontecimiento, metido como espectador, como productor, como periodista, como entrevistador y como científico en ese campo, ¿no? Yo por eso diría, la revolución viene, creo yo, desde adentro. Y no tanto desde afuera. Por supuesto, desde afuera es muy importante, pero me parece que hay que ir generando el cambio de las estructuras desde adentro de la universidad, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? Perdón, que estaba ella y ahí vamos para acá y después vamos para allá. Sí, hablamos de ciencias de las artes y este artista investigador, yo que vengo del campo de la danza, ¿sí? Donde si en sí mismo, ya en el teatro de la palabra, de la literatura dramática, ya tiene una resistencia, imaginemos desde el cuerpo, que el cuerpo parece que no es pensante, entonces parece que los que hacemos desde el cuerpo, una investigación desde el cuerpo, y producimos un pensamiento y producimos una investigación desde el cuerpo, todavía somos más descalificados porque, claro, es toda una relación, diríamos, afectiva desde el cuerpo, porque también tiene que ver que hasta este siglo empiezan a escribirse sobre el cuerpo los filósofos, ¿no? En el siglo pasado no se escribía sobre el cuerpo porque estaba ligado el cuerpo a todo este pensamiento, como bien lo dices, platónico, de que el cuerpo Exacto. Es algo que no se toca ni se ve. Entonces, los de la danza, si en sí mismo estamos pensando que producimos pensamiento desde el cuerpo también, de una experiencia reflexiva desde el cuerpo, somos artistas desde la ciencia también que producimos conocimiento. Por eso entramos totalmente. Pero si alguien dice, bueno, mi hijo no quiero que sea actor, bueno, alguien dice más todavía,
que mi hijo no sea danza o bailarín. Claro, sí, ¿no? sí. Porque el cuerpo es algo Pensamiento. mucho más en este de que el cuerpo no piensa, el cuerpo se hace. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿el cuerpo no se puede pensar? Pregunto, ¿no? Y yo pregunto, los bailarines, los coreógrafos, los específicos del campo de la danza, ¿no piensan? Yo pienso, por ejemplo, en una gran coreógrafa y teórica que se llama Marie Bardet, ¿no? Un libro increíble, salió publicado en Buenos Aires, se llama Mover con danza, ¿no? Y realmente ella habla de filosofía de la danza, ¿no? Y está produciendo, la verdad, una revolución en un montón de formulaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no tenemos una larga tradición de coreógrafos produciendo pensamientos? Por supuesto que sí, ¿no? O el caso de los músicos produciendo pensamientos. Yo estoy pensando en los libros y artículos de Schoenberg, de Stravinsky, no sé, de Ginastera en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Creo que en ese sentido volvemos un poco a esas 4 figuras, ¿no? Que una sería el artista que produce investigación, ¿no? Que se agencia, se empodera y genera, por ejemplo, no solamente en su obra conocimiento, sino también en el pensamiento sobre su obra o en las ciencias del teatro. El otro sería el investigador artista, alguien formado como investigador científicamente en la universidad, que además produce arte, ¿no? Y no hay contradicción, antes era como una contradicción, ¿no? En este momento la mayoría de los investigadores del CONICET jóvenes de Buenos Aires son todos bailarines, dramaturgos, y no hay contradicción. Es una maravilla esto, ¿no? La otra figura es el asociado. El asociado es un intelectual, no artista, pero participativo, que se acerca al artista y le dice, maestro, mire, ¿por qué no hacemos un libro? ¿No? A ver, yo ni corto ni perezoso le mandé hoy un mail a Tavira. Cuando recibí el paquete, le mandé, gracias maestro, gracias, porque la verdad estos libros ya se integran no solo a mi conversación infinita con él, sino también a la currícula mía de la UBA, ¿no? Pero yo agarré y dije, no me puedo quedar acá. Entonces le mandé un mail diciendo, si yo te mando unas preguntas por mail, no me las contestás, armamos una entrevista, yo la publico en una revista de teatro, de historia del teatro latinoamericano. Esta noche, cuando abra el mail, vamos a ver que me contesta. Yo digo que me va a contestar que sí. Yo estoy seguro, ojalá. Y si no, bueno, lo voy a lamentar muchísimo, ¿no? Pero se entiende por dónde va la cosa, ¿no? Y el último sería, digamos, el investigador participativo, así yo me pienso investigador participativo, yo no soy artista, y el otro la asociación entre investigador participativo y artista. Esa dupla puede ser una bomba, puede ser una maravilla, digamos, no tanto en el empoderamiento del artista como en la producción de un discurso que el investigador participativo no podría producir de ninguna manera, ¿no? Si me permiten un ejemplo, y ya paso, porque se nos pasa el tiempo volando siempre. El otro día yo estaba en Mérida y fui a ver un espectáculo bellísimo, una mezcla rarísima de instalación, danza, teatro performativo, ¿no? Una cosa muy extraña, muy potente de un grupo de Mérida, buenísimo, que es el grupo en el que forma parte, entre otros, no sé, Gervasio Seto, ¿no? Y de golpe lo vi, este espectáculo se hace en la cárcel, en uno de los, la vieja cárcel de Mérida, que ahora es un centro. Tiene, entre otras cosas, un teatro, un centro cultural, y se hace en el patio de la cárcel, ¿no? Y de pronto yo estoy observando el espectáculo y realmente yo tengo muchos años como espectador y empiezo a sacar ciertas claves de análisis. Hacemos escuela de espectadores, porque se armó una red de espectadores en Mérida, ¿no? Entonces lo entrevisto a este chico Gervasio y le digo, che, ¿cuál es la base de la composición de tu espectáculo? Y él me dice, la base es el funcionalismo. Dice, estoy estudiando la tradición del funcionalismo en arquitectura. Yo en mi puta vida, con perdón de la expresión, hubiera llegado a eso. Yo tengo que dialogar con los artistas, porque a partir de ahí me pongo a investigar funcionalismo, empiezo a analizar y digo, pero qué interesante. Y de pronto hablo con él y digo, ¿y cómo entendés vos el funcionalismo?
¿Se entendió? Creo que ahí hay un campo que estamos abriendo cada vez más. Yo muchas veces digo, ¿por qué no hubo un investigador participativo que le hiciera entrevista a Shakespeare, por ejemplo? O sea, un tipo que fuera a verlo a Shakespeare y dice, mira, no traigo grabador, obvio, ¿no? Siglo XVII. Pero ¿no me contestarías unas preguntitas? ¿Quién sos vos? ¿Cómo trabajás? Digamos, ¿cómo se te ocurrió Romeo y Julieta? ¿La escribiste vos o la escribieron entre tres? ¿Existís o no existís? ¿Vieron la teoría de que Shakespeare no existió? Digo, a mí me encantaría leer ese material, pero además lo pienso a futuro también. Yo estoy convencido que mi nieta y mi nieto van a ser teatrólogos. Estoy convencido, por varias razones. La primera razón, porque yo le pedí a mi hija, cuando nacieron los dos, que me permitiera hacer yo la cunita, ¿no? Y yo hice una cunita con un estantecito que da a la cabeza del bebé, o sea, cómo está el bebé, ¿se entiende? Donde pone la cabecita de este lado, hay un estantecito donde puse obras completas de Shakespeare en inglés, obras completas de Molière en francés y obras completas de Florencio Sánchez en castellano. No sé si me explico. Pero además, mi nieta fue por primera vez a ver teatro para niños cuando tenía 1 mes y medio, ¿no? Entonces, ya han visto en estos 6, 7 años que tiene cada uno, han visto un montón de obras. Y funciona porque una de las cosas que yo le digo, ¿qué te gusta más, el cine o el teatro? El teatro. Vamos todavía. Y de pronto le digo, che, ¿qué hacemos mañana? ¿Vamos al teatro? Me dicen los nietos. Yo digo, bien. Pero yo sé que van a ser teatrólogos y yo me imagino esta situación. Mi nieta haciendo la tesis dentro de 30 años, ponele, cuando tiene 30 años, esto va a ser en el 2042, si no me equivoco. A ver, mi nieta nació en el 2012, no, en el 2042, sí, va a tener 30 años. Y yo por ahí vivo todavía y mi nieta viene y me dice, abuelo, ¿qué tenés del grupo sanitario de operaciones en tu archivo? Uy, nada. ¿Cómo no tenés nada? Digo, no tengo nada. Pero ¿y cómo no tenés nada? No puede ser. Qué falta de responsabilidad histórica, que en la época que los tipos laburaban vos no hiciste nada por guardar archivo de... No sé si me explico. Me parece que en ese aspecto hay algo realmente muy importante de nuestra responsabilidad. No solo respecto del pasado, sino también respecto del presente y proyectado hacia las generaciones de artistas e investigadores en el futuro, digamos. Bueno, perdón, esta pequeña excursus familiar. Bueno, no sé cómo seguimos. Por acá, creo que vos levantaste, ¿no? Y hacemos así, ¿les parece? Son 4 para allá. Empezamos por acá y después pasamos. Sí, en función de la brevedad, solo voy a referirme a los círculos y al cruzamiento de los campos de conocimiento. Yo en particular estoy explorando la relación que podría haber entre estudios de género y estudios teatrales, o no sé si es lo mismo que ciencias del teatro. Sí. Y también podemos usar la palabra teatrología. Y tengo la intuición de que pues, en los últimos 20 años se han presentado o representado la diversidad sexogenérica, cosa que no se hacía con tanta visibilidad antes, y creo que en este caso la apuesta sería que los estudios teatrales tienen un elemento cualitativo diferente que los estudios de género per se. Entonces esa es la hipótesis y a ver si en un futuro encuentro pues ya presento resultados. Sí, está muy bien. Yo creo que se está produciendo mucho en esa línea, ¿no? de investigación. Los famosos estudios de género desde la teatrología es importantísimo. Está, por ejemplo, hay un libro de Marc Fortier que se llama justamente Relaciones entre teatro y ciencia, es una maravilla. Para mí fue por esto un panzazo ese libro. Y él, por ejemplo, habla de las grandes líneas científicas que se están trabajando sobre el teatro. Marc Fortier, si alguno tiene ganas, yo lo dejé
el PDF está en la carpeta que entregamos en el seminario, si alguno la quiere pedir, o el link para bajarlo. Una de las líneas más productivas de innovación teórica, científica en relación al teatro es sin duda los aportes de los estudios de género, ¿no? Tal cual. Hacemos ahí y vamos, tenemos que ir un poquito más rápido porque ya 1:30 nos vamos para allá, ¿no? Bueno, mi nombre es Jacqueline Molina y soy actriz, y lo que me pasó es el proceso de cómo desde la formación, ¿no?, existe esta posibilidad de poder tú como artista escribir o exponer tanto tus ideas y tus procesos, ¿no? Entonces, digo, yo soy egresada de la licenciatura de Literatura Dramática de aquí en la UNAM, de Filosofía, donde tuve la oportunidad, que me costó mucho trabajo encontrar un tema, porque yo decía, ¿para quién voy a escribir esto? Porque en principio están mis compañeros artistas, que no se trata de escribir para los teatreros, ¿no?, sino de más bien encontrar una forma de acercar a otras comunidades a esto. Y pues eso es como un poco difícil, porque desde el aula no puedes tú, no existe esa motivación a sacar esas investigaciones o esos pensamientos. Y por otro lado, como artista, muchas veces no sabes hacia dónde exponerlos, ¿no? Y no sé de qué forma pudieran, como las nuevas, como el social media u otras cosas en las que tú pudieras, igual y no investigas, ¿no?, pero decir, ¿sabes qué? Ahora yo quiero entrevistarte a ti, que eres maestro de teatro, y en un canal lo hacemos y eso nos lleva a otra investigación, ¿no? Claro. Entonces, no sé de qué forma se podrían acoplar, o si estas nuevas medidas pudieran ser válidas para crear estas nuevas formas de investigación. Mira, yo te diría rápidamente que la universidad ha crecido mucho en ese aspecto, ¿no? Por lo menos en Argentina, la multiplicación de maestrías, doctorados, postdoctorados, vinculados específicamente a la producción artística, es enorme. La cantidad de investigadores, cuando yo empecé en investigación, insisto, hace muchos años, éramos muy poquitos los que trabajamos historia del teatro. Si vos haces un censo hoy de la cantidad de investigadores vinculados a la historia del teatro en todo el país, porque no hay una sola universidad nacional de cualquier parte del país que no tenga un investigador vinculado al teatro, ¿no? Digamos, creció muchísimo, pero hay otras señales, ¿no? La creación de la Universidad de las Artes, por ejemplo, o la creación de los posgrados de lo que podríamos llamar creación-investigación, donde no solamente vos vas a producir investigación, digamos, en un sentido duro, sino vas a crear también, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la Universidad de Porto Alegre, y los licenciados de la Universidad de Porto Alegre, cuando vos vas a la defensa de tesis, primero te muestran una obra callejera generalmente, ellos tienen una tradición de teatro callejero enorme, y después defienden la tesis, el insumo teórico. El mismo tesista es el director del espectáculo callejero y vos lees esos textos y decís, qué maravilla que es esto, ¿no? Yo no puedo creer, esto no lo podría escribir nadie, salvo un director de teatro callejero, digamos, ¿no? Entonces creo que es cuestión de estar muy atento y empezar a armar una red, una conexión. En la Argentina se creó una red que se llama Rauda, ¿no? Es algo así como Red Argentina de Universidades de Arte. Red Argentina de Universidades de Arte. Y en Cuba hace 2 años se creó la Red Latinoamericana de las Universidades de Arte. Entonces es cuestión nada más de empezar a conectarse. Y la otra cosa que me creo muy valioso lo que decís, tenemos que pensar también en una investigación independiente, no solamente universitaria. Yo puedo ser un gran investigador científico, digamos, en el sentido de producir un discurso riguroso, ¿no?, lo que ya hemos dicho varias veces, y no estar en la universidad. Yo conozco muchos casos en Argentina, brillantes investigadores que además son dramaturgos, son directores y producen una literatura notable y no están en las carreras universitarias. Por ahí están en su escuela, tienen su escuela. Bueno, Bartiz, por ejemplo, el caso de Ricardo Bartiz, que nosotros hicimos un libro con él, Cancha con Niebla, ahora salió otro libro más de Bartiz, y son unos libros increíbles. ¿Por qué? Porque Bartiz tiene un pensamiento sorprendente, digamos, ¿no? Entonces también está esa posibilidad de laburar de manera independiente, ¿no? Pero últimamente lo que está pasando son las redes universitarias.
Por ejemplo, hoy me llamaron de la Universidad de La Rochelle, la única universidad que tiene escuela de espectadores en Francia, la abrimos el año pasado, la escuela de espectadores, y me dicen, acabamos de ganar el subsidio para implementar mecanismos de neurociencias al estudio de las escuelas de espectadores. Yo dije, bárbaro, qué bueno que está esto, está genial, ¿no? Y vos fíjate, es un acuerdo entre la UBA y la Universidad de La Rochelle. Entonces, es un campo, yo te digo la verdad, no tenemos techo, ¿eh? No tenemos techo. Realmente los nietos van a tener mucho laburo. Bueno, no sé si seguimos sí, ya. Dale. yo quisiera detenerme en el punto 8, cuando nos compartes Dale. todos los contras, ¿no? Que son históricos y casi basados, grecolatinos, en fin. Sí. Y luego nos compartes sobre este proyecto que tiene que ver con una recopilación del material de artistas investigadores latinoamericanos, que me parece una cosa fantástica. Exacto. Lo que estamos haciendo es una bibliografía, para ver en conjunto una masa de producción de conocimiento que además viene de siglos atrás, ¿no? No es nuevo, digamos. Y me parece muy aparte de hermoso, importante, esta invitación a leernos en español, dado que somos pues un continente gigante que arranca, ya podría decir, ya que en las primeras ciudades de Estados Unidos, Tijuana hasta la Patagonia, hablando español. Y quisiera contrastarlo con una conferencia de Paul B. Preciado, cuando plantea la descolonización de las mentes, y plantea el arte como un aparato importantísimo de descolonización, y plantea que lo que habría que hacer es que descolonizar la mente de los artistas para que sea una herramienta descolonizadora. Y de repente se me ocurre que otro contra es también esta mente colonizada, y sé que claro, aquí se abre un tema vastísimo, enorme y casi propio de otra conferencia, pero a mí me gustaría muchísimo escuchar tu opinión al respecto. Mira, nosotros trabajamos mucho este tema en el seminario del lunes, martes y miércoles, ¿no? A ver, nosotros decimos que la producción de conocimiento desde la praxis artística es un ejercicio decolonial, porque en la medida en que vos trabajás desde una territorialidad, ese concepto hay que atesorarlo. El teatro es la única de las artes que no se puede desterritorializar. El acontecimiento teatral es territorial. ¿Qué quiere decir esto? Acontece en el cuerpo y acontece en el convivio. No podemos pensar un acontecimiento convivial que no tenga un anclaje geográfico, histórico, cultural. Y no podemos pensar un acontecimiento teatral que no tenga un anclaje en la territorialidad corporal. Para que se entienda cortito, yo vengo de Buenos Aires. Traigo con mi cuerpo una territorialidad de la ciudad de Buenos Aires. Formas de entender el teatro, una enciclopedia, espectáculos que yo vi, una forma de hablar, una forma de pensar por mis maestros, Mauricio Cartún, Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartiz, ¿se entiende? Entonces, hay algo está muy bien lo que dice Preciado, ¿no? Que es, hay algo de territorialidad que no puede ser sustraído y que se lleva muy mal con lo que sería, por ejemplo, los proyectos coloniales. Ahora, ahí entraría, yo lo voy a hacer cortito, pero estás tocando un temazo, ¿no? Que es, yo puedo leer las prácticas teatrales territoriales de Buenos Aires, por ejemplo, con categorías que provendrían de los campos del pensamiento neocolonial, o de pronto utilizar esas categorías para discutirlas, para ver si me sirven, para pensar y proponer otras categorías. Digo, ejemplo cortito, y lo voy a volver a pasar por mi cuerpo, digamos. Yo empiezo a leer teatrología más o menos por el año 1983 aproximadamente, o sea, finales de la dictadura. Yo esperaba con un grupo de amigos universitarios del conservatorio, esperábamos los libros que venían de Europa. Anu Bersuel, Erika Fischer-Lichte, Marco de Marinis. Los esperábamos como el pueblo que espera a Moisés que baje del monte Sinaí, no sé si me explico, con las tablas de los mandamientos. Es decir, la sensación era, no entendemos nada, pero estos libros son preciosos porque nos van a abrir las puertas del paraíso teatral. Cuando entendamos, vamos a entender todo, porque
allá lo entendieron y nosotros tenemos que entenderlo ahora acá, ¿no? Hoy cambió la cosa. Nosotros no solo leemos a los europeos, porque los leemos a todos, ¿eh? Digamos, yo sigo leyendo, y no solo a Erika Fischer-Lichte, a las generaciones nuevas que están produciendo en Alemania, en España, etc. También leo Israel, también leo Japón, también leo Europa del Este, también leo Rusia, y también leo Estados Unidos, y sobre todo leo Latinoamérica, no sé si me explico, pero no me arman agenda. ¿Qué quiero decir con que no me arman agenda? Que, yo tengo mis propias preocupaciones porque estoy muy preocupado por las praxis en la ciudad de Buenos Aires. Estoy preocupado por lo que está aconteciendo en el teatro. Y noto que están buenísimos los libros que vienen de otros lados, pero no necesariamente me sirven para pensar esa praxis. A ver, no hay más gurú. No hay más gurú. Es lo que decía Foucault. Foucault tiene un libro, un artículo fabuloso que se llama De los otros espacios, donde dice una cosa impresionante. Dice, si el siglo XIX fue el siglo de la historia, el siglo XX es el siglo del espacio, dice. Nosotros nos hemos dado cuenta de una diversidad cultural que solo puede ser pensada espacialmente, dice. Entonces aparece la verticalidad del pensamiento decolonial, que sería, yo te voy a leer, pero no necesariamente me va a servir para entender lo que está pasando en Buenos Aires. Yo diría, hay una nueva división del trabajo. Antes, cuando yo era chiquito, digamos, la división del trabajo era Europa piensa y yo aplico. ¿Se entendió? Europa propone la teoría del teatro posmoderno y yo salgo a buscar a Buenos Aires teatro posmoderno. Ya no es más así, ¿eh? Yo no estoy pensando así. Me encanta leer las nuevas teorías europeas, pero yo estoy pensando mis propias teorías en Buenos Aires en relación a las prácticas que yo veo en el teatro de Buenos Aires. Entonces, coincido totalmente, no solo el teatro, sino también las ciencias del teatro pueden ser un ejercicio decolonial absolutamente pleno, ¿eh? Y otro ejemplo cortito, lo hago, las traducciones. Las traducciones. Cuando te traducen a otra lengua. El traductor que te traduce con el sistema de pensamiento del texto destino, por decir así, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trabajo la palabra convivio, es una palabra que me encanta y, perdón, la debo haber dicho 840.000 veces, los debo tener podridos con esta palabra. En Buenos Aires yo voy caminando por la calle y me dicen, ahí viene convivio, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, me manda un traductor alemán, ¿no? Que me publica en un artículo en Alemania. Entonces me manda una pregunta y dice, lo que usted llama convivio es Inszenierung, ¿no? Digo, no. Inszenierung sería aproximadamente puesta en escena, escenificación. No, el convivio es otra cosa. Y le pongo, convivio es ta, pum, vuelve el mensaje. Bueno, eso es puesta en escena. No. Si usted me traduce convivio y me pone Inszenierung, yo le retiro los derechos, me estás haciendo mierda el pensamiento. Entonces, lo interesante es, no me traduzcas la palabra, deja convivio. Y ponemos una notita al pie donde yo explico qué es lo que quiero decir y vos me lo traducís al alemán. Perfecto, me dice el tipo. Ahora, si yo no me metía, no estamos hablando la misma lengua. No sé si me explico. Cuando yo digo teatro en Buenos Aires, no estamos diciendo lo mismo que por ahí está diciendo alguien en Berlín. Estamos nombrando referencias, prácticas, teorías territoriales, ¿no? Bueno, y el otro día hablábamos, acá hay un compañero guatemalteco, que la territorialidad es muy compleja, no hay que pensarla como el esencialismo nacionalista o como una construcción cristalizada, sino como algo muy dinámico. Procesos de territorialización, desterritorialización, reterritorialización. En Buenos Aires inventamos una disciplina para pensar esto, que se llama teatro comparado, ¿no? Es decir, no esperamos que la inventen en Europa. Necesitamos esa herramienta y la construimos. ¿Qué sería el teatro comparado? El estudio de los fenómenos teatrales en contextos territoriales, interterritoriales, supraterritoriales e intraterritoriales. Es decir, cada acontecimiento teatral es un espesor de mapas territoriales, supraterritoriales, intraterritoriales e interterritoriales.
Me explico, entonces estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Teatro es territorialidad. Yo acabo de sacar un libro en España que se llama Teatro y Territorialidad, hablando de esto. Gediza, es la editorial. Bueno, no sé si contesté, pero vamos a la otra, así ya, porque se nos viene Petra. La última. ¿Puede ser la última, sí? Bien, cerramos con esta. Bárbaro. Buenas noches. 3 cosas rapidísimas. Dale. La primera es paralelismos de lo que estabas mencionando al principio sobre ciencia, teatro. Yo lo quiero relacionar con un fenómeno que es tal vez en la pintura, como por ejemplo la porción áurea, ¿no? De lo que tanto se habla, la porción de belleza, todo este rollo. Allá hay ciencia, ¿no? Algo que se hace, es algo que se verifica. Pero con el teatro pasa algo. No lo puedes videograbar porque no es lo mismo, ¿no? Todo ese asunto, lo efímero que es también la danza, ahorita que se estaba tocando el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo tocarlo, no? ¿Cómo ponerlo en la ciencia, no? Porque es difícil, subjetivo. Lo segundo, yo apelo a que se enriquece el trabajo de un actor cuando hay un proceso detrás de que, por ejemplo, un ejemplo muy a la mano es el actor Ciarán McKellen, ¿no? Que apenas reveló su diario para llevar a cabo a Gandalf en El Señor de los Anillos, Heath Ledger, ¿no? Muy a la mano. Eso enriquece y se ven los resultados, ¿no? De llevar una bitácora, un proceso. Y tercero, en el colegio de teatro se hace como una especie de invitación de decir, es que no, nada es espontáneo, nada surge de, se me ocurrió yo el artista, tengo algo aquí súper metido. Y nos podemos dar cuenta que hay procesos que se llevan a cabo para llegar al hecho escénico, ¿no? Por eso existe teatrología, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Es lo que yo quería compartir, Buenísimo. porque sí. Mira, te contesto la primera, porque nos sube el telón y yo no me quiero perder Petra, me muero si me pierdo Petra, el grupo Petra. A ver, nosotros en principio, si pensamos en una filosofía del teatro, sería una filosofía del acontecimiento teatral, de lo que pasa. Entonces, tenemos que asumir ese carácter que vos llamaste efímero. A ver, lo voy a simplificar. Escribí mucho sobre este tema. Si a alguno le interesa, el tomo 3 de Filosofía del Teatro, ¿no? Que es, si lo constitutivo del teatro, lo que le es pertinente al reomodo teatro es la cultura viviente y, por lo tanto, la cultura de la pérdida. Digamos, yo no voy a poder cristalizar el acontecimiento porque está en las condiciones del acontecimiento el no ser cristalizado, ¿no? No lo voy a poder registrar in vitro. Voy a guardar un poquito de información, pero eso no es el acontecimiento. Es una información relativa, en ángulo, empobrecedora del acontecimiento. Digamos, nosotros tenemos que asumir entonces esa condición. Yo te lo simplifico diciendo, el teatro es experiencia de la pérdida. Y nosotros no podemos hacernos los boludos, tenemos que escribir sobre eso. Es decir, si lo constitutivo de la cultura viviente es la experiencia de la pérdida, nosotros no tenemos que disimular y verlo como una degradación de lo teatral, sino como algo constitutivo. Yo te diría, tal vez lo más maravilloso del teatro es esa experiencia de la pérdida. Yo lo conectaría con la idea del duelo. Freud dice una cosa, que es que el duelo necesita trabajo, el famoso trabajo de duelo, ¿no? Sería para poder no caer en la melancolía, en su artículo, en su famoso texto Duelo y Melancolía, que sería el duelo patológico, necesitas hacer trabajo de duelo. Dice, una forma de hacer trabajo de duelo sería el mecanismo de la sustitución. Lo digo muy bruto, pero muy simplificado. Suponete, perdiste algo, entonces haces trabajo de duelo sustituyendo esa pérdida con otra cosa. Por ejemplo, no sé, te vas de viaje por ejemplo, murió tu perro y una cosa muy buena es conseguiste otro perrito, sería, ¿no? Porque te va a ayudar a hacer el trabajo de duelo. Bueno, aparece un teórico que se llama Jean Alouche, que yo recomiendo leer, La verdad que es un psicoanalista que está citado en buena parte de los libros que yo escribo, aunque él no escribe sobre teatro. El tipo escribe un libro que se llama Erótica del duelo en tiempos de muerte seca.
¿no? Así se llama el libro. Erótica del duelo en tiempos de muerte seca. Y el tipo dice, Freud se equivoca. A ver, este psicoanalista lee todas las teorías sobre el duelo. ¿Por qué? Porque se le murió una persona muy querida. Y entonces quiere ver cómo se ha pensado el duelo. Muerte a secas, ¿no? Entonces, hay algo fascinante que dice Alush y es, no hay sustitución posible. Es pérdida en el sentido más brutal. Dice, el duelo consistiría en una transformación de la relación con la muerte, dice. Una nueva definición de la idea de duelo. El teatro, a ver, esto que él dice del duelo nos sirve perfectamente para una epistemología de la pérdida en el teatro. Digamos, si hay un ejercicio que nos está proponiendo el teatro todo el tiempo, es el ejercicio del duelo. Nosotros los teatrólogos vivimos haciendo duelo. Yo estoy preparado ahora para el duelo de la función de esta noche, no sé si me explico. Porque en el mismo momento, y cuanto más intensa es la función, vos más sentís que eso se te está escapando de las manos. En el momento en que está aconteciendo, es tan pleno que vos te empezás a acordar de tus parientes que no vinieron, ¿no? Como diciendo, qué pena que no está Nora, que lo estaría pasando bárbaro acá, ¿no? y está tan lejos, digamos, o empezás a sentir un estado de felicidad en relación a esa intensidad, y al mismo tiempo empezás a sentir que eso se está perdiendo irremisiblemente, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, hagamos una epistemología del duelo en el teatro, hagamos una epistemología de la pérdida en el teatro. No sustituyamos el teatro por los materiales que conservamos cristalizadamente, sino que miremos de frente la condición efímera. Y no la veamos como una falta, veámosla como un atributo de conexión del teatro con la cultura viviente, imposible de cristalizar. Murió mi abuela y yo hice todo lo posible para congelarla, meterla en la heladera, probé llenando como se dice, la bañadera con agua, con limones. No sirve, ¿eh? Tenés que aceptar el duelo, tenés que aceptar la cultura viviente. Y si hay un lugar que te enseña a entender la dinámica de la cultura viviente, es el teatro. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vamos corriendo. El que no vaya a ver Petra hoy, vaya a verlo mañana porque seguramente va a estar maravilloso. Es del grupo de Colombia.